Resumen semanal de noticias agropecuarias. La información del campo y la producción, los mercados, el consumo y la exportación. Siempre con los pies sobre la tierra. Hola amigos, bienvenidos a nuestro resumen semanal de noticias agropecuarias. ¿Qué tenemos en esta oportunidad para esta semana? No es ninguna novedad, encefalomielitis equina del oeste, habrán escuchado hablar. ¿Qué dice la gente del SENASA? Está aparentemente confirmado. El ingeniero Fernando Vilela se va a hacer cargo de lo que era la Secretaría de Agricultura en esta nueva gestión, en esta próxima gestión de Javier Milei. ¿Qué pasa con los derechos de exportación? ¿Cómo fueron con los gobiernos anteriores? Vamos a hablar un poquito de eso también. ¿Cómo se conforma el valor de la carne, de la leche, del pan? Habrán visto ustedes también, vamos a tratar de comentarlo. Vamos a hablar o vamos a ver otra vez la continuidad del segundo Congreso Ganadero Federal que se realizó en la Bolsa de Comercio de Rosario. Ya vimos la semana pasada al licenciado Tonelli, que nos hablaba del sector ganadero local, ¿no? Pero bueno, ahora lo vamos a ver respecto al escenario internacional. Eso también. Vamos a hablar de trigo, de la exportación, de la molienda, del consumo de harina en nuestro país, el consumo per cápita. Vamos a hablar también de lo que pasa con el mercado ganadero, el de cerdos, el mercado de granos, hay mucho que hablar también, y como siempre hacemos, el estado de los cultivos. Todo esto en este programa que hemos dado en llamar Con los pies sobre la tierra. Biancotti Inmobiliaria, de Alberto J. Biancotti. Compra y venta de campos. Arrendamientos de campos agrícolas y ganaderos. Con vasta experiencia en aquellos destinados a la producción de maní. Seriedad y trayectoria avaladas por 33 años de actividad comercial. Alberto J. Biancotti, martillero público. Dr. Manuel Belgrano 431, Jovita, Córdoba. Teléfono celular 3385 590644. albertobiancotti@hotmail.com. Tutti Rosca Laminados, roscas Acme, grampas, aros giratorios, punta de eje, roscas Whitworth, roscas a medida, gatos de lanza, todas las medidas. Tutti Rosca Laminados de José María Meladolce. Vera Mujica 469, Bombal, Santa Fe. Teléfono 03465 49 73 83 15 65 40 57. Email tuti-mediorosca@gmail.com. Servicap, Metalfor y distribuidor Bertotto Boglione en Venado Tuerto y Zona. Equipos 0 kilómetro y usados reparados en fábrica. Financiación propia 3 años. Tasa fija y en pesos. Servicio técnico a campo con personal especializado. Atención las 24 horas. Stock permanente de repuestos y componentes para pulverizadores. Metalfor. También distribuidor oficial de Bertotto Boglione, fabricante de tanques de acero y plásticos para el rubro combustibles, fertilizantes y demás líquidos. En Venado Tuerto y Zona, Servicap, Metalfor y Bertotto Boglione. En Ruta 8 y Sáenz Peña. Consultas a Alejandro Tuite 03462 427 282 3462 67 32 29. En el campo hay tiempos para sembrar y otros para cosechar. Hay tiempos en los que queremos que la tormenta pase y hay otros para aprovecharla. En Cooperación Seguros protegemos tu campo, sea el tiempo que sea. Conoce nuestras coberturas para el agro en www.cooperacionseguros.com.ar. El valor de proteger tu campo todo el tiempo, a pesar del tiempo. Les decía, encefalomielitis equina del oeste, habrán escuchado hablar en estos días, un problema sanitario con los equinos.
portadores las aves, los mosquitos que son los vectores, ¿sí? Puede haber también algún problema con los seres humanos, también puede haber. Bueno, el SENASA está tomando medidas en el asunto. Yo personalmente quise esta semana contactarme, y así lo hice, con la gente del SENASA de Venado Tuerto. No me dieron información, me dijeron que tenía que comunicarme con la gente del SENASA Santa Fe. ¿Hay algunos casos en la zona? Sí, hay algunos casos en la zona. Y obviamente hay una emergencia nacional, una emergencia sanitaria nacional. Estas son las precauciones, según lo que dice la gente del SENASA, que hay que tomar. Están las vacunas formulándose. Hay vacunas, sí, se dejó vacunar hace un tiempo. Hay vacunas como para que esto se pare, se pueda controlar, ¿sí? Pero bueno, hay que tener cuidado. Repelentes para los yeguarizos. He visto estos días incluso unas caravanas que le ponen a los yeguarizos justamente para repeler mosquitos. Hay que tener cuidado, no hay que preocuparse, sino ocuparse. Encefalomielitis equina del oeste. Hay que tener mucho cuidado. Les decía que el ingeniero Fernando Vilela, conocido, como ya lo hablamos en programas anteriores, aparentemente está confirmado ya y estuvo reunido con la gente del Ministerio de Economía, está confirmado en la Secretaría de Agricultura. Hoy es Secretaría de Bioeconomía. El ingeniero Fernando Vilela, ya hablamos hace mucho, va a estar acompañado. Y lo puse ahí en las fotos, todo, le puse el cartelito para que empiecen a conocerlo. Por Pedro Viñó, ¿sí? Pedro Viñó, que va a ser el jefe de gabinete, ¿sí? Pedro Viñó, que estuvo como titular de APRESID y ahora estaba como titular de Maizar, ¿sí? También va a estar acompañado por, ¿quién tenemos en la foto? A Germán Paz. Germán Paz, que es un productor agropecuario de la zona de Tapalqué, ¿sí? Que forma parte de la Fundación Barbechando. También está Agustín Tejeda. Agustín es un economista agrario que forma parte de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, y también en la parte de ganadera, Belisario Castillo. Belisario Castillo, también conocido por quienes estamos en el sector, ocupado siempre el tema ganadero. Este sería el equipo que acompañaría a Fernando Vilela en esta gestión que arrancaría a partir del 10 de diciembre. ¿Cuáles son las cosas que estaban pidiendo? Ya lo sabemos, que se levante el cepo de las exportaciones para granos y para carnes, los volúmenes de equilibrio, obviamente un solo y único dólar, o al menos que se achique la brecha cambiaria, los derechos de exportación, las más llamadas retenciones, la eliminación. Escuchamos ya por el presidente electo que esto no va a ser de un día para el otro, pero bueno, esas son todas las cositas que va pidiendo Fernando Vilela, que tenía como condición para aceptar este cargo. Ya se reunió con gente de Caputo, y aparentemente está. Hablando de derechos de exportación, fíjense, le dejo una plaquita de cómo fueron los derechos de exportación con los gobiernos anteriores. Vamos a ver en este momento la de Ricardo Alfonsín, 1983, cuando se restableció la democracia, arrancó con el 25% y terminó con el 41% como derecho de exportación a la soja, ¿sí? Después, ¿quién vino? Carlos Menem, en el primer periodo, 41 arrancó, lo que le había dejado Ricardo, y terminó con el 3%. En el segundo periodo, Carlos arranca con el 3% y termina, perdón, 3,5% y termina con el 3,5%. Después viene ¿quién? Fernando de la Rúa, 3,5% y 3,5% al inicio y al final. Después viene Duhalde. Viene Duhalde con el 3,5% arranca y finaliza ya con el 23,5% como derecho de exportación para la soja. ¿Quién lo sigue? Néstor Kirchner. Néstor Kirchner arranca con el 23,5% que le dejó Duhalde y lo lleva al 35%. Primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, agarra con el 35%, finaliza con el 35%, en el segundo periodo también, 35% al inicio, 35% al final.
Viene quien después, Mauricio Macri, el ingeniero Mauricio Macri arranca con el 35%, termina con el 24%, y después viene Alberto Fernández, inicia su periodo con el 24% y finaliza con el 33% para la soja, para grano, para poroto, 31% para aceites. Así fueron los derechos de exportación en soja cuando se restableció la democracia, ¿sí? A partir del año 83. Así que bueno, veremos qué puede lograr esta nueva gestión a partir del 10 de diciembre. Les decía que íbamos a ver, según este informe que periódicamente la gente de la Fundación FADA nos suministra, cómo se compone el precio de la carne. Pero no solamente ver los porcentajes, porque acá es muy sencillo, uno mira, dice, bueno, una parte, el 29% es de la cría, el 31% es el feedlot, el 4% frigorífico, el 12% la carnicería y el 24% son impuestos. Bien, pongamos que sea así, punto más, punto menos. Ahora, una cosa es el 29% que tiene la cría. Ahora, la cría, el feedlot y el frigorífico, ustedes saben la inversión que tienen que tener para hacer ese churrasco. 3 años y medio, 4 años para la cría, o el feedlot, póngale que lo termine con el feedlot, entre los dos que tenga 40, 41, 45 meses, según los kilos que... La inversión que tiene que tener. Después viene el frigorífico, una planta monstruosa frigorífica para llegar a este churrasco. Está bien, entra y sale al otro día. Después viene la carnicería, una ganchera, un mostrador, un lindo local, un día lo baja y al otro día lo vende. Es muy poquito el periodo, pero 12% le agrega. Y después vienen los impuestos que se llevan el 24% sin hacer nada. Lo mismo pasa con la leche, miramos este número y ¿qué dice? El 29% es el valor del tambo. Ah, sí, el 26% la industria también. El 19% el comercio y el 26% los impuestos que conforman el precio de la leche. Vuelvo a lo mismo, hay que tener un capital interesante para tener un tambo y el tiempo que lleva para lograr que una vaca nos dé este litro de leche. La industria, que también tiene que tener una estructura interesante. El comercio también puede ser un supermercado, un almacén, o sea, quien recibe un sachet de leche lo vende al otro día y lo cobra en efectivo, ¿sí? No es como el tambo ni como la industria. Y después vienen los impuestos que se llevan el 26%. Lo mismo pasa con el pan, el 12% el trigo, el 3% es el molino, la panadería es el 59% y el 26% los impuestos. Lo mismo le digo, el trigo hay que tener un campo, o hay que alquilar un campo, hay que producir el trigo, 6 meses, hay que producirlo, hay que invertir, hay que sembrar a cielo abierto, es el 12% del costo del pan. El 3% el molino, también una industria montada para eso. La panadería, el 59%, es el que le agrega a la panadería. ¿Sí? Tiene un costo fijo importante, pero el 59%. Y después el resto, los impuestos que se llevan en el pan, el 26%. Ahora sí, como les decía, vamos a escuchar, pero les pido que lo escuchen atentamente, el tema del análisis del escenario internacional de las carnes. Que lo escuchemos al licenciado Víctor Tonelli, que estuvo en el segundo Congreso Federal Ganadero que se realizó en Rosario, ¿sí? En la Bolsa de Comercio de Rosario. Escúchenlo a Víctor, miren, presten atención a las placas que va poniendo respecto a los destinos de la carne vacuna, cuáles son los exportadores, cuáles son los importadores, cómo viene el volumen global. Escúchenlo a Víctor, que es muy interesante. Para esta época del año. La sequía no solamente ocurrió en la Argentina, claramente Estados Unidos y Canadá, y menciono en particular a Estados Unidos siendo el primer productor, el primer consumidor en términos de volumen, no por habitante y por año, de carne vacuna del mundo, y el segundo importador y el segundo exportador de carne vacuna del mundo. La sequía en Estados Unidos sin duda va a tener un impacto muy grande en la oferta de los próximos 2 años. Canadá también sufrió en menor escala por su dimensión, pero también es importante. Y al igual que Argentina, digamos Chile y Uruguay
también la sufrieron. Tal vez el impacto sea menor en función de tener, digamos, de tener políticas que en todo caso fueron más amistosas a una circunstancia tan agresiva como fue la sequía, pero en cualquier caso, digamos, 5 de los principales 10 oferentes de carne del mundo han pasado por procesos de sequía tremendamente importantes que claramente los van a limitar en la oferta de los próximos, por lo menos, 2 años, en cantidades muy significativas. Estamos pensando que en el conjunto de estos 5 países puede haber 1,5 millones menos de toneladas en el 2024 y otro tanto parecido en el 2025 para un negocio, en este caso estoy hablando de equivalente res con hueso, para un negocio de alrededor de 12-13 millones, estamos hablando de más del 10% de caída en la oferta. Quienes de alguna manera pueden compensar, claramente Oceanía, Australia y Nueva Zelanda han crecido en su oferta, han tenido un buen régimen de lluvia, por lo menos hasta este año. Los que vienen parecen no ser tan halagüeños, pero les permitió recuperar stock y eso parcialmente neutralizará en parte la caída de la oferta. Y por último, y no menor, ya se ha hablado extensamente, yo diría, ha sido un congreso con una profundidad muy importante vinculado a las nuevas demandas, sobre todo las ambientales, y particularmente con la presencia hoy del representante europeo y lo que nos mencionaron muy bien que se está haciendo tanto en la provincia de Santa Fe como el propio SENASA y otros emprendimientos que se están llevando, desarrollos que se están llevando adelante, da la impresión, digamos, que lo que hoy se presenta como un problema para la Argentina, que es tener que dar respuestas serias y confiables de trazabilidad ambiental y animal para la exportación de carne y cuero, en este caso, a lo que nosotros nos compete, también de otros productos, por cierto, daría la impresión de que sí, más allá de negociar una mejor posición de riesgo, de negociar una serie de cuestiones que ya están en manos de nuestras autoridades y también del sector privado que se está ocupando, yo diría ponernos en la cabeza de que nos guste o no nos guste, el 1 de enero del 2025, si no tenemos trazabilidad ambiental y animal segura, certera, confiable para los importadores, probablemente una parte de nuestro ganado, de nuestras carnes o de nuestros cueros no ingresarán a la Unión Europea. Es decir, desafíos importantes, yo lo veo con optimismo, creo que se están desarrollando proyectos muy interesantes para dar respuesta y aspiro a que eso pueda ocurrir. Cuando miramos qué ha ocurrido con los precios, acá 10 años, digamos un margen de 10 años, lo que vamos a ver ahí son los precios del pollo y del cerdo, el pollo en la naranja, el cerdo en la celeste. Van a ver que en términos generales los precios de la última década estuvieron casi por debajo en su gran mayoría de este periodo que el momento de inicio, que es octubre del 2013, es decir, 10 años para atrás. Este gráfico lo actualizo todos los meses. Y van a ver una serie de rayitas que ahora voy a explicar que tienen algún impacto en la suba y la baja de estos precios. Para completar y ir a esa explicación, les muestro el gráfico de qué ocurrió con los precios de la carne vacuna. Como verán, digamos, a la inversa de estas otras dos carnes que son producto de producciones intensivas que regulan mucho el mercado de la oferta en función de una demanda prevista, tienen una velocidad de respuesta muy rápida. En el caso vacuno esto no es posible, uno puede imaginar que va a subir o va a bajar la oferta el año que viene, pero no tiene chances de cambiar los procesos en un periodo que en el caso del vacuno es extremadamente corto. Sin embargo, van a ver que en términos generales la tendencia del crecimiento de precios, incluso la línea de tendencia así lo marca, es a crecimiento, más allá de esas cumbres que parecen el Himalaya, que fueron el post fiebre porcina africana, digamos, cuando no había carne en el mundo, todo valía un montón, mucho más la vacuna, la caída posterior, etcétera, y en eso quería así ponerle títulos a las rayitas, ¿no? Y van a ver la primera rayita donde aparece
la suba o genera un impacto en la suba en todas las carnes es la aparición de la fiebre porcina africana o el reconocimiento, digamos, de China en la región de que estaban en un proceso de perjuicio, de pérdida muy grande de sus stocks y por supuesto del faltante de carne. La segunda etiqueta marca el COVID. Fíjense cómo habíamos llegado a una suba de precios importantes, el COVID deprime absolutamente todo, cuarentena, etcétera, etcétera. Y cuando, digamos, pasó un año más o menos, la ciencia dio respuesta al problema con las vacunas. En este caso fue un signe amorosamente blanco, digamos, ¿no? Porque ayudó a resolver un problema tremendo de la humanidad, y vuelven a recuperarse los precios hasta que en la cuarta etiquetita aparece Rusia invadiendo Ucrania, y ahí vuelve a deprimir la economía y la demanda. Y la última etiquetita, yo le diría, tiene que ver con el fin de la cuarentena china. Y la puse particularmente para el caso de la carne argentina, que tiene un enorme, digamos así, impacto por la proporcionalidad de lo que vendemos a ese mercado. Ahora van a ver en la carne vacuna una pequeña recuperación, pero estamos ahí en un sub y baja, en precios internacionales que no son tan malos como los que acá lamentablemente estamos recibiendo, ¿no? Cuando uno mira de alguna manera quiénes son los principales mercados, y acá lo que puse es un periodo de 20 años, marcando con columnas y colores las regiones que están importando esa carne que se comercia desde todo origen a todo destino, y van a ver en 20 años cómo la columna amarilla, que es Asia, nada original el color, prácticamente duplica su participación en el comercio mundial, pero cuadruplica cuando lo ponemos en volumen total comercializado o exportado o importado, ¿no? Un crecimiento extraordinario de Asia, y defino la palabra Asia porque ahora vamos a ver que no es solo China, aun cuando China es claramente la locomotora, ¿no? Después van a ver que en términos generales, en volúmenes hay otros mercados que se han mantenido, pero han ido perdiendo participación en función del crecimiento brutal que ha generado la demanda en Asia. Y cuando miramos Asia, y esto sí me parece sumamente interesante por lo que uno puede imaginar en términos de oportunidades, es que dentro de ese brutal crecimiento de la demanda de Asia, China, que por supuesto es brutal lo que ha crecido, representa el 42%. El otro 58% lo representan otros países del sudeste asiático, mayoritariamente del sudeste asiático. ¿Estamos cortos de tiempo? Perdón, yo tenía 40 minutos. Gracias. Sé que estamos atrasados, pero yo me subí al carro tarde, disculpen. Sí quería marcar la importancia de Japón y Corea, digamos que son los que siguen a China, a los que Argentina no tiene acceso, salvo un frigorífico en la Patagonia, pero que no tiene volumen de novillos para que esto sea trascendente en las exportaciones. Y por supuesto otros mercados en los que estamos empezando a hacer algunos palitos. En algunos casos necesitamos accesos de sanitarios y en otros resolver cuestiones de cuotas o de aranceles, como pueden ser Vietnam, Filipinas, Malasia, Singapur, Indonesia, etc. Dos temas vinculados a esto último que mencioné. Argentina, como el resto de los socios del Mercosur, no tiene tratados comerciales o de libre comercio amplios, salvo en el caso de México, que afortunadamente quedó, digamos, dentro de un marco de una negociación que estaba desde hace muchos años, con terceros países, como pueden ser los de Asia a través de ASEAN o de Transpacífico o de otros tratados de libre comercio, o, digamos, con otros mercados. De modo tal que cuando uno se compara con los principales competidores y pone al Mercosur en la primer columna respecto de Estados Unidos, Australia o Nueva Zelanda, tremendos exportadores en la segunda columna, verán que la liñita roja marca, de alguna manera, la proporcionalidad dentro de lo que es el acceso a mercados, de aquellos accesos en los que tenemos cuotas de acceso. Como ejemplo pongo, para que quede claro, Argentina,
Brasil, Uruguay, tiene como cuota de acceso a los Estados Unidos propia 20.000 toneladas y el kilo que sigue paga 26,4% de arancel. Oceanía, Australia y Nueva Zelanda suman casi 700.000 toneladas de cuota antes de pagar el kilo que sigue una vez pasada o cumplida esa cuota. De modo tal que las cuotas son tremendamente importantes cuando uno además las asocia con los aranceles de ingreso, que son tremendamente importantes en algunos países que prácticamente por distancia y por cuotas, prácticamente aun cuando tuviéramos acceso no tendríamos capacidad competitiva. Así como en cero figura Chile y figura Brasil, para el caso, esto es una transparencia que tomé de Pablo Caputi del INAC, me pareció tremendamente válida, o por ejemplo Arabia Saudita, Emiratos Árabes o Marruecos, que tenemos un muy bajo arancel, China con el 12, pero ahí estamos casi todos, con el 12 en China, pero ya cuando vamos a Estados Unidos y Canadá tenemos que pagar, como dije, en realidad es el 26, ahí figura el 25, pero si quisiéramos entrar en Japón y Corea tenemos que pagar, digamos, el 40 y el 38 respectivamente, y bueno, y en Estados Unidos y en Europa por fuera de costa arriba del 50%. De modo tal que yo diría, como lineamiento dentro de lo que nos presentó Dardo y Ernesto de una manera magnífica del trabajo que ha hecho la Mesa de las Carnes, yo diría, uno de los temas que yo les diría, me parece prioritario que han estado discutiendo hoy, es justamente todo este tema de tratados de libre comercio. Tenemos uno en la mesa y encajonado con Europa, que lamentablemente está durmiendo. Teníamos uno muy avanzado con Singapur, uno bastante avanzado con Corea, uno bastante avanzado con Canadá. Aspiro a que el nuevo gobierno, gane quien gane, lo vuelva a poner arriba de la mesa y lo accione en consecuencia, porque no bastará tener muy buena calidad o buenos precios si luego tenemos que prácticamente perder competitividad pagando valores que son, digamos, del orden del 40 o del 50%. No tiene casi sentido eso. Voy a pasar rápido lo de exportadores, esto también, simplemente mencionar que cuando uno analiza los 4 primeros exportadores de carne del mundo, Brasil se parece bastante a la Argentina, aunque está más diversificado, pero verán que China le representa prácticamente el 50% de su volumen. Después está bastante más integrado en el sudeste asiático, en el Medio Oriente y norte de África. Estados Unidos lo van a ver con el color ese ocre o marrón, es básicamente sudeste asiático. Ahí está Japón, Corea y todos esos mercados lindísimos que yo le dije, ahí están, pero no tenemos hoy participación. La India básicamente vende búfalo o carabif, que es cruza de búfalo con cebú, en una integración prácticamente de países vecinos, justamente esa masa básicamente del sudeste asiático, y Australia, que casi que copia, aunque no exactamente igual, los mercados de los Estados Unidos. Ahora, lo interesante es mirar el cuadrito del medio y los valores promedio de exportación por tonelada de cada uno de estos mercados. Van a ver que Australia y Estados Unidos superan los $8.000 por tonelada, porque van a esos mercados con carne de calidad superior, en tanto que Brasil está en el promedio del Mercosur, 4.800, y la India precisamente con un producto que yo diría no es carne vacuna, es otra cosa, a mitad de precio, ridículamente bajo, ¿no? Casi que uno debería casi hasta sacarlo de las estadísticas, pero bueno, no deja de ser caro. Cuando miramos Mercosur, salvo Paraguay, que no tiene acceso a China por una cuestión geopolítica con Taiwán, yo diría los demás estamos todos muy abocados a China, algunos con más integración en el sudeste asiático y otro menos, como en el caso nuestro. Sí marco un tema que ya es vox populi, así que no tengo por qué no mencionarlo, que Argentina nunca vendió por debajo de ninguno de los otros 3 países del Mercosur. Argentina siempre vendió en promedio entre el 5 o el 10% por arriba, y este año está prácticamente 20% por abajo de Uruguay y 10% abajo de Brasil. Imaginen las razones por las que esto ocurrió.
Y si no se lo imaginan, después me preguntan y se lo cuento. Esto es China. China en 10 años pasó de 200.000 toneladas importadas a casi 3 millones, un crecimiento exponencial. Ahí tienen los colores de quienes integran el abastecimiento. Básicamente Mercosur hoy es el 70% del abastecimiento de la carne de China, pero es extraordinario el crecimiento. Y sobre ese crecimiento extraordinario me permito hacer un comentario más y ya voy terminando. Voy redondeando. Yo diría, los chinos, para ver más el impacto, llevarlo por habitante y por año, porque son 1.430 o algo parecido millones de habitantes. Entonces, una cosa es hablar de 6 millones de toneladas y otra cosa es decir 4,5 kilos por habitante y por año de carne vacuna. Es un número que lo abastecen con propia producción. Y lo interesante de este gráfico es que prácticamente en 10 años casi no han modificado su capacidad de autoabastecimiento de carne vacuna. 4,5 kilos, más o menos, en lo que han podido autoabastecerse para consumir. Pero ese brutal crecimiento que vimos en la exportación lo vimos acá en el consumo. Es decir, que hoy los chinos que consumían 4,7 kilos por habitante y por año hace 10 años, este año van a terminar consumiendo casi 7,5 kilos. Y los analistas dicen que es probable que en los próximos 10 años pudieran estar demandando, no sé si la palabra es comiendo, demandando 10 millones, lo cual es una cifra feroz, y no dudan de que los quieran comer, sino que lo que dudan es si el mundo va a estar en condiciones de poder abastecer ese volumen adicional extraordinario. Esto también lo paso y concluyo. Yo diría, para resumir, en un mercado, digamos, complejo como vimos para el 2023, la demanda hacia el 2024 y 2025 sin ninguna duda va a estar liderado por China, sudeste asiático y Medio Oriente y norte de África, en donde no tenemos una gran inserción en carne vacuna. En pollos estamos muy bien. Este año, digamos, de alguna manera estuvo signado por todo lo que mencionamos, del enfriamiento de China, etcétera, las sequías y qué sé yo, y para resumir, digamos, y no demorar mucho más el cierre de esto, yo les diría, miren, para hacerla corta, vamos a nosotros, como empezamos en la charla, a ver que vamos a tener caída importante en la oferta general para el 2024 y 2025. Desde la demanda internacional deberíamos esperar un crecimiento gradual de la demanda mucho más acelerado hacia el segundo semestre del 2024, con un decrecimiento de la oferta que va a impactar definitivamente en una mejora de los precios. De modo tal que me abstengo de hablar del mercado interno, porque acá vamos a tener ahora a los industriales que nos van a contar cómo ven ellos esto, pero claramente les resumo lo siguiente. Desde lo que es la oportunidad de las exportaciones, mercado en crecimiento en la demanda, decrecimiento en la competencia, recuperación de precios y Argentina con una caída muy significativa de la oferta. En principio, y hasta escuchar que nos van a contar del mercado interno, les diría, estamos preparando, digamos, por lo menos 2 años de recuperaciones interesantes de todas las categorías que vayan a exportación. Así que, señores, prepárense a recriar, a elevar los pesos de faena y a cobrar lo que los frigoríficos nos van a pagar con mucha alegría cuando le ofrezcamos esa hacienda. Muchas gracias. Seguimos con el trigo, es el cultivo que estamos más cerca, ¿no? Estamos ya en plena cosecha, pero ya vamos a ver ahí la primera plaquita que nos habla de qué. Trigo derivado, quinto complejo exportador en el 2022, noveno exportador mundial de trigo en grano. Destinos, Brasil, como les decía, el 45% promedio de los últimos 5 años. Indonesia, que ha crecido mucho, el 13%. Chile, que se lleva el 5%. Argelia, con el 5%. Y tenemos Kenia también con el 4%. Trigo. Pero fíjense la otra plaquita, superficie y producción de trigo en nuestro país. Me puse ahí desde el 2005, pero no cambia demasiado. En esta última campaña, la que estamos cosechando,
Hablábamos ahí de 13 millones y medio de toneladas, ahora se habla de 15 millones de toneladas, 5.400.000 fueron las hectáreas sembradas, 500.000 menos que la campaña pasada, 1,5 millones que la anterior, que la 21-22, donde cosechamos 23 millones de toneladas, que fue lo mejorcito que vimos en trigo. Eso es producción de trigo y superficie sembrada. Pero después tenemos que ver la participación de nuestro país en el mercado mundial de trigo, exportaciones argentinas y mundiales de trigo. Para esta campaña 23-24, si se dan las 15 millones de toneladas, y como siempre les digo, esto es antes del 10 de diciembre. Después la cosa puede cambiar y puede cambiar, no sé. Hoy por hoy calculamos que vamos a participar en un 4.3% de las exportaciones globales de trigo. En la campaña que pasó, en esta chiquita, que habíamos cosechado solamente 11 millones de toneladas, participamos en el 1.5%. Nada, como les dije hace un ratito, poquitas exportaciones. Veníamos de la cosecha interesante de las 23 millones de toneladas, donde habíamos participado en el 7.6% de las exportaciones. Vamos ahora a otra interesante. Ahí van a ver un mapita, ¿no? Pero ¿qué quiero contarles con esto? Considerando 46 millones de habitantes en el último censo en nuestro país, Argentina procesa o consume per cápita 97 kilogramos de harina, per cápita por año, 97 kilogramos de harina, para los cuales se procesan 130 kilos por habitante, ¿sí? 130 kilos por habitante se procesan de trigo y se consumen 97 kilogramos de harina. Hay otros que consumen mucho más, sí, hay hasta 190 kilogramos de harina per cápita, muchos integrantes de la ex Unión Soviética, 190 kilos. Y nuestros vecinos de Uruguay, 109 kilos. 109 kilos de harina per cápita consumen. Eso es interesante. ¿Cómo estamos? En el consumo estamos en el puesto 33, como decía. En muchos consumen 190, Argelia, Marruecos, todos esos países, 190. Nuestro vecino de Uruguay, 109. Y vamos, como dice esta plaquita, a ver la cantidad de puestos de trabajo. 400.000, para hacer un número redondo, si miramos el detalle, habla de 411.000, donde en la parte de insumos y maquinarias, 20.000, la producción primaria, 59.000. Después viene la parte de industrialización, donde hay mucha gente, 145.000, 162.000 en la comercialización, y en el almacenamiento y transporte de los servicios relacionados tenemos 22.000. ¿Cuánto? 411.000 operarios, empleos, mano de obra en la cadena del trigo. Y aquí vemos, como les decía, esta información en cuanto a la exportación de trigo. Fíjense que desde octubre del año pasado, cuando ya empezamos a ver que iba a ser mala la cosecha de trigo, fíjense qué poquito, nada, 2.900.000 toneladas, casi 3 millones de toneladas entre esta campaña 22-23. La exportación se cayó, por eso le dije que participamos en el 1,5% de la exportación del movimiento global de trigo. Les dejo también una información, así como vimos los derechos de exportación. Fíjense en esta primera plaquita, cómo fueron los precios de los granos con los distintos gobiernos. Vemos ahí la primera, la de Carlos Menem, después fue otra la de Duhalde, la de Néstor Kirchner, la de Cristina de Kirchner y la de Alberto Fernández. Sí, lo de al costado no le doy mucha bolilla porque son, está en bushel y no es lo mismo que nosotros hablamos acá de dólares por tonelada. Pero fíjense, muchas veces habrán escuchado decir que la soja era peronista, ¿no? Porque en los gobiernos peronistas los valores fueron muy buenos. Bueno, coincidencia. Fíjense el precio de maíz, también pasa lo mismo, ¿sí? Pasa lo mismo. Cuando estuvo Macri se cayó, se desinfló el precio de la soja, el precio del maíz. Bueno, volvió a repuntar con Alberto Fernández. Y ahora vemos el de la soja, ¿sí? Con Carlitos Menem, con Néstor Kirchner, con Cristina, tuvimos la soja de $600.
se cayó con Mauricio y repuntó con Alberto Fernández. Mercado internacional, no tiene nada que ver los presidentes. No supimos aprovechar muchas cosas de eso porque le metimos derecho de exportación, ¿no? Y la otra es un poco la evolución también de la producción de granos en nuestro país. Le puse ahí alguna referencia, arrancamos en el 81 y terminamos en el 24. En el 2020, yo le puse una flechita con un cartel 2020, ¿sí? Casi 130 millones de toneladas. Tuvimos un año de 140, casi 150, faltan algunos granos, obviamente, son los principales. Pero fíjense, en el 1990, que no llegábamos a 40 millones de toneladas, llegamos en el 2000, ya estábamos en 60 y pico. En el 2010 estábamos prácticamente muy cerquita de las 100 millones de toneladas. Y a partir del 2020 empezamos a estar peleando, tratando de llegar a las 150 millones de toneladas de estos principales granos: maíz, soja, trigo, girasol, sorgo y cebada. Martín Gelalor, integrante del mercado agroganadero de Cañuelas. Su representante en Venado Tuerto, Esteban Boyle, Maipú 812. Atento, atento amigo ganadero. Martes 12 de diciembre en Sociedad Rural de Venado Tuerto, remate Marcangus fin de año. 10 toros y 300 vientres paridos, preñados y para entorar. Plazo 4 cuotas o 60 días libres y flete gratis. Informes en Venado Tuerto, Enrico Remates, 3462-612-344. Coordina Dr. Valentín Bracho, 3462-535382. Vende Ganados Remate Sociedad Anónima, 0341-421-0223. Agende, martes 12 de diciembre en Sociedad Rural de Venado Tuerto a las 14 horas, previo almuerzo. Marcangus, genética bien campera. Vamos al mercado ganadero, como escuchábamos en el aviso de Marcangus, se viene, próximo martes 12 en Venado Tuerto, ¿sí? 10 toros, 250 vientres, puros pedigree, puros controlados y más. Los plazos son interesantes. Los plazos tenemos, como habitualmente hace la gente de Marcangus, 60 días libres o 4 cuotas sin interés, flete 300 kilómetros. Creo va a ser un excelente remate para culminar el año después de el de otoño, el de primavera, todos los remates que hizo Marcangus este año en la Sociedad Rural de Venado Tuerto, 12 de diciembre, previo almuerzo en Venado Tuerto, les reitero. También en Venado Tuerto, Esteban Roque Boyle, el 5 de diciembre, tiene su remate, último remate del año, 750 vacunos, 500 gordos, 250 de invernada. Vamos así al mercado agroganadero de Cañuelas, como fue esta semana, 31.960 vacunos, con 3 ingresos muy parecidos, martes, miércoles y viernes, ¿sí? 10.000, 11.000, 9.000 en la jornada del viernes, 9.139. ¿Firme la plaza? Sí, firme la plaza, muy firme el novillo. Los ingresos interesantes, pero el mercado no se cayó, está muy demandado y como venimos diciendo, o se lo dije en alguna ocasión, últimamente en estas últimas semanas el precio del novillo está más alto que el del novillito. Eso no se da habitualmente, ¿eh? Ya ustedes lo saben, así como nos pasó con la invernada con un precio más bajo que el gordo. Bueno, ahora el novillito está más bajo. ¿Por qué el novillo? Está muy buscado, hay poco novillo. No hay casi particulares. Creo, yo que poco sé de esto, pero mucho me gusta, creo que la industria está comprando mucho novillo, está guardando con las expectativas puestas a partir del 10 de diciembre, que se levante el cepo para algunos cortes, que mejore el valor del dólar de la exportación. Creo que si quieren estar bien abastecidos y estoqueados para ese momento. ¿Cómo terminó el viernes? Novillo, 1.220 pesos el máximo para 450 kilos, 1.230 para 467 kilogramos y hubo 1.200 para novillos pesados de 494 y 536 kilogramos. El novillito, 1.270 fue el máximo por un lote de 315 kilos, 1.260 hubo por 373 y 1.220 por novillito de 430 kilogramos.
Para vaquillonas, 1.220, el máximo pagado por 294 kilos, 1.100 para 352 y 1.060 para vaquillona pesada de 395 kilogramos. Las vacas vuelan, 900 a 950 la vaca buena. Vaca pesada, 537 kilos, 975 pesos. La conserva entre 750 y 840, 850 para la manufactura y por toro, fíjense, 900 a 1050, 1140 vi vender el viernes toros de 790 kilos. 1140, 790 kilos. Díganme ustedes, un toro de descarte que va a la faena, ¿cuánto va a valer un reproductor, no? Macho y cuánto hembras, con estos valores que vemos hoy para la faena. El toro también va a la exportación, se paga estos números, y los competidores que en el mercado interno son compradores de toros, bueno, no les da para pagar estos números. Pero todo se vende, el mercado es oferta y demanda, ajusta por precio. La próxima, ¿qué les indico? ¿Cómo terminó el mercado agroganadero de Cañuelas? El índice de novillo, 1.046 pesos con 18, el índice general 972,66 y el índice de arrendamiento 1062,98. Vemos algunos números, les decía novillos y novillitos, bueno, ahí tenemos 1.200 pesos, 537 kilos, novillos obviamente, 1.200, novillos de 494, 495 kilos, 1.200 pesos, ¿sí? Todo eso, y más abajo vemos novillitos, 353, 1.200 pesos y 1.270 para 318 kilos, esos son todos los precios pagados y con pesaje de prueba antes de las ventas, ¿no? Vemos las hembras, vaquillonas, bueno, ahí tenemos 397 kilos, 1.060, 294 kilogramos, 1.220, 307 kilos, 1.180, eso son vaquillones. Así en vacas, de 537 kilos, 975. De 487 mil pesos, 480 mil pesos y 442 1.050 pesos. Toros, como les decía, 1.130 pesos, 1.070, 1.060, 1.050. Overos negros, 1.000 pesos, de 663 kilos, novillos. Y algunas cruzas técnicas que no le puse ahí el precio para no hacerlo tan largo. Pero estos son los valores que se registraron en la jornada del viernes. La próxima plaquita, como siempre les digo, la hacemos miércoles contra miércoles. Hasta el miércoles el novillo 1.077 pesos llevaba una ganancia del 3%. 1.066, 1.065 para el novillito iguales a la semana anterior y las vaquillonas iguales a la semana anterior. La vaquita había mejorado 3%. Eso era hasta el miércoles, pero como siempre digo, es miércoles contra miércoles. Y esta plaquita para que la miren, sí, no se compliquen mucho con los números, pero miren cómo se ve en la niña. Eso es, la celeste, los precios en Cañuelas, ¿sí? Y la roja es la de las carnicerías. ¿Cómo fue aumentando los valores? La de Cañuelas o de Liniers arrancó allá por enero, febrero, ¿se acuerdan cuando pegó un golpe el novillo? Se estabilizó, en julio volvió a subir, en agosto bajó, después volvió a subir en octubre, bajó un poquito y ahora repuntó. Los precios en la carnicería fueron copiando siempre al alza, nunca bajaron, ¿sí? Nunca bajaron, como siempre decimos, es novedad cuando aumenta, pero cuando baja el novillo en pie o la hacienda en pie, nunca se nota. Vamos ahora a ver qué cosa, los precios de cerdos. Ahí está la plaquita, ¿sí? Fíjense, 676,45 promedio, baja, 790,26 el máximo, también baja, 865 el Pormac, está igual que la semana pasada. Si lo miramos en dólares, nos da $1.80, ¿sí? $1.80 el promedio, $2.10 el máximo y $2.30 el Pormac. Eso fue esta semana en cerdo. Si miramos también la información del productor porcino, y ahí vemos el campón para el Pormac 865, la cerda 605 y el padrillo 519. Otra plaquita para que veamos un poco cómo fue el año. Bueno, ahí tenemos $2.05 el máximo y 1,74 el promedio en noviembre completo. Y pueden ir mirando los meses anteriores. El aumento de las variables de noviembre, el dólar el 1.07,
El índice de carne de cerdo, 9,32%, eso es el promedio de todos los cortes. Después viene el jamón con el 7,75, el pechito el 8,86, el cerdo en pie 18,79, estas son las variables de noviembre. El vacuno 9,67, la soja 11,59% y el maíz 16,97%. Higrometría, reparación y calibración de humedímetros. 30 años de experiencia avalan nuestros trabajos. Colón 1287, Venado Tuerto, Santa Fe. Visítanos en www.higrometría.com.ar. WhatsApp 3462 62 35 95. Higrometría, reparación y calibración de humedímetros. Distribuidor y servicio técnico oficial de Laboratorios Electrónicos Delver. Vamos al mercado de granos, ¿cómo terminó? 486,85 la soja, prácticamente perdió $2, pero tuvimos lindos días, martes y miércoles, con soja que había mejorado. El maíz terminó 182,87, ganó 50 centavitos de la semana, y el trigo Kansas $237, ganó $16. ¿Qué pasó? Mercado climático, algunas ventas interesantes a China, que ingresó otra vez en el mercado, sobre todo de soja. El mercado climático, Brasil, que tiene problemas, ya lo dijimos, al sur con mucha lluvia, al centro y al norte con poca lluvia y alta temperatura, pero sostiene o frena un poco el alza de la soja y del maíz, las buenas condiciones meteorológicas de nuestro país para continuar con la siembra y para el desarrollo de los cultivos ya implantados. En el mercado local, como fue para la soja, el viernes 205.000 pesos, 110.000 pesos para el maíz y 125.000 pesos para el trigo. Próxima placa, recuerden cómo se forma este dólar nuevo del decreto 597 que nos da alrededor de 600 pesos por dólar, 50% de mercado único libre de cambio y 50% de contado con liquidación. También le puse la otra plaquita, recuerden, el físico se paga con, en este caso el decreto 597, el MADVA se paga con el dólar oficial del Banco Central de la República Argentina, circular comunicación 3500, ¿sí? Con el de 360 pesos, con eso se liquida el RODFE, por eso van a ver valores más altos de la soja o del maíz, pero se pagan con eso. Y después viene el problema del forward, que se liquida con el dólar oficial. Si querés anudar un forward, tenés que pagarlo y pagar la diferencia al del decreto 597. Hay problema con el forward, pero bueno, es así, se firmó el contrato así y así sigue. Vemos un poquito el MADVA, se sigue viendo para marzo, abril y mayo los valores de soja 3.25 hasta 3.33 y abajo vemos el maíz, julio 174 hasta 177. De eso tenemos que hablar. ¿Por qué? Porque viene la cosecha de maíz de Brasil, justo, ya lo hemos dicho, con nuestro maíz tardío. Este año el maíz tardío va a ser un 70-30 contra el maíz de primera, habitualmente es el 50 y 50, pero este año se va a complicar. En el próximo programa le hago este análisis. Vamos a ver ahora la situación de los cultivos, cómo viene, cómo avanza la siembra para la soja, ¿sí? Ahí vemos 17.300.000 hectáreas se supone que se van a sembrar, el 43.8 está sembrado, 7.573.000 hectáreas de las 17.300.000. Buenas condiciones para la soja. En algunos lugares se para por mucha lluvia, en otros lugares le está faltando un poquito de lluvia y en el otro se está sembrando normalmente. La cosecha de trigo 36.4%. ¿Cuánto tenemos? 21 quintales con 60, 2.160 kilos de promedio. Ya tenemos cosechado 4.450.000 toneladas de trigo. Hay trigo disponible en el mercado. Productor, tranquilo con el trigo, hay poco trigo. Tranquilo con el maíz, hay muy poco maíz. El maíz va a arder en marzo. De enero a marzo va a arder el maíz. Hay muy poco el maíz, no es que se va a arder, sino que va a arder el precio del maíz. Y por el trigo, tranqui, falta entrar la cosecha del total.
falta lo que pueda pasar a partir del 10 de diciembre para todos, y falta que Brasil nos demande el trigo. Por el otro lado, la evolución de los trigos ya la vemos, el rendimiento zonal, vemos ahí que este año teóricamente mejoraría en prácticamente toda la zona. La evolución de la producción zonal en Argentina, ¿cómo nos da? Fíjense, el promedio, siempre la parte celestita más clara, la parte azul era la proyección de este 23. Y bueno, habría que mejorarlo un poquito ahora porque la Bolsa de Comercio de Rosario tiene una cosa, la Bolsa de Cereales tiene otra. Yo le puse aquí la Bolsa de Cereales, ¿sí? En la zona núcleo sur la evolución es un poquito menor, pero la proyección era mayor. Se pinchó últimamente, está faltando un poco la lluvia en el sur de Santa Fe. Llovió el viernes, llovió al sur, llovió por la ruta 33 y para el lado de la ruta 7 llovió. En Venado Tuerto, por ejemplo, nada, y para el norte tampoco. Girasol, la siembra, el 97.2%, tenemos sembrado 1.700.000, no llegamos al 1.800.000 hectáreas, falta chiquitito, pero no llegamos. La distribución regional en cuanto al estado fenológico, bueno, ahí vemos abajo el promedio, 68% en espacio de hoja, en botón floral el 5% y en floración un 13%. La siembra avanzó, como les decía, el 97.2% para el maíz. ¿Cuánto tenemos? 7.100.000 hectáreas, que según dice se va a sembrar. La Bolsa de Comercio de Rosario, recuerden siempre lo que nos dijo Cristian Russo cuando estuvo en Venado Tuerto, que se van a sembrar 8.800.000 hectáreas. Vamos a ver, hasta ahora hay sembrado 2.296.000. Eso es lo que hay sembrado hasta ahora de maíz. El estado de los cultivos es bueno, es normal, y la condición hídrica es excelente, óptima para el cultivo de maíz. Siempre les dejo la plaquita de alguna zona donde, esta es de Colonia Carolla, donde se clavó 98 milímetros la semana pasada. Resumen, soja 43.8% está sembrado, en el maíz el 32.3%, en el girasol el 97.2%. En cuanto a la cosecha, el trigo el 36.4% y la cebada el 5.8%. Dicho todo esto, solamente me queda agradecerles, saludarlos como siempre y decirles que una cosa es hablar de campo, la otra es conocer el campo. Gracias. En el campo hay tiempos para sembrar y otros para cosechar. Hay tiempos en los que queremos que la tormenta pase y hay otros para aprovecharla. En Cooperación Seguros protegemos tu campo, sea el tiempo que sea. Conoce nuestras coberturas para el agro en www.cooperacionseguros.com.ar. El valor de proteger tu campo todo el tiempo, a pesar del tiempo. Biancotti Inmobiliaria, de Alberto J. Biancotti. Compra y venta de campos. Arrendamientos de campos agrícolas y ganaderos. Con vasta experiencia en aquellos destinados a la producción de maní. Seriedad y trayectoria avaladas por 33 años de actividad comercial. Alberto J. Biancotti, martillero público. Dr. Manuel Belgrano 431, Jovita, Córdoba. Teléfono celular 3385 590644. albertobiancotti@hotmail.com. ¿Querés construir? Grupo Constructor La Soñada. Tenemos planes a la medida de tu bolsillo. Hacemos realidad el sueño de tu casa propia. Promociones y descuentos de contado. Pagos por avance de obra. Comunicate con nuestro asesor de ventas al 3462 58 60 63. Construimos en todo el país. Tutti Rosca Laminados. Roscas Acme, grampas, aros giratorios, punta de eje, roscas Whitworth, roscas a medida, gatos de lanza, todas las medidas. Tutti Rosca Laminados de José María Meladolce. Vera Mujica 469, Bombal, Santa Fe. Teléfono 03465 49 73 83
1565 4057. Email tuti-mediorosca@gmail.com.